Página 170. Las células madre. Nuestra poderosa reserva de potenciales. Las células madre son la parte que necesitas entender a continuación del rompecabezas. Son responsables, al menos parcialmente, de cómo lo que parece imposible se vuelve posible. Oficialmente, son células biológicamente no diferenciadas que se convierten en especializadas. Son la materia prima cuando se activan estas pizarras en blanco. Se metamorfosean en cualquier clase de célula que el cuerpo necesite. Como células musculares, células óseas, células de la piel, células inmunes e incluso células nerviosas cerebrales, para sustituir las células deterioradas o dañadas de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Considera a las células madre como un granizado antes de verterle el sirope que le da el sabor. Como arcilla esperando en el entorno a que el alfarero la convierta en platos, cuencos, jarrones o tazas, o incluso como un rollo de cinta plateada para ductos con la que un día se puede reparar el escape de una tubería y al siguiente crear ingeniosamente un vestido para la fiesta de graduación. El siguiente ejemplo ilustra cómo actúan las células madre cuando te haces un corte en el dedo. El cuerpo necesita reparar la piel. El trauma físico local envía una señal a tus genes desde el exterior de la célula. El gen se activa y crea las proteínas adecuadas que a su vez ordenan a las células madre que se conviertan en células de la piel que funcionen saludablemente. La señal traumática recibida es la información que necesita la célula madre para transformarse en célula de la piel. En nuestro cuerpo se dan constantemente millones de procesos como este. La curación atribuible a esta clase de expresión genética está documentada en el hígado, los músculos, la piel, los intestinos, la médula ósea e incluso el cerebro y el corazón. Estos estudios sobre la curación de heridas en los que los participantes se encuentran en un estado emocional sumamente negativo como el de la ira, las células madre no reciben el mensaje con claridad. Cuando hay interferencia en la señal, como ocurre con las interferencias estáticas de un radio, la célula en potencia no recibe la clase adecuada de estimulación de forma coherente para transformarse en una célula útil. Como expongo en la sección sobre la respuesta de estrés y el estado de supervivencia, la curación tarda más en realizarse porque la mayor parte de la energía vital del cuerpo está ocupada bregando con la emoción de la ira y sus efectos químicos. No es el momento para la creación, el crecimiento ni la regeneración, sino para una emergencia. Cuando se da el efecto placebo, generas el nivel mental adecuado con una intención clara y lo combinas con una emoción elevada y sustentadora, llega al ADN de la célula la clase de señal adecuada. El mensaje, además de influir en la producción de proteínas sanas para mejorar la estructura y la función del cuerpo, crea células nuevas y sanas de las células madre latentes que estaban esperando a que las activaran como en el mensaje adecuado. Estas células madres se podrían considerar incluso como las tarjetas para salir de la cárcel del Monopoly,
porque en cuanto se eligen o activan, reemplazan a las células de las zonas lesionadas del cuerpo, con lo que le permiten regenerarse. De hecho, las células madres nos ayudan a explicar cómo se da la curación en al menos la mitad de los casos placebo relacionadas con cirugías falsas, como si se trata de una rodilla artrítica, como de un bypass coronario, como se ha escrito en el capítulo 1. Cómo la intención y la emoción intensa cambian nuestra biología. Ya he mencionado las emociones y el papel fundamental que juegan en la curación del cuerpo, pero ahora trataremos a fondo el tema. Si respondemos con una intención, emoción, a los nuevos pensamientos en lo que nos concentramos durante el repaso mental, es como equipar con un turbocompresor durante el repaso mental. Es como equipar con un turbocompresor a nuestros esfuerzos, porque las emociones nos ayudan a hacer los cambios epigenéticos mucho más deprisa. El componente emocional no es necesario. Después de todo, los sujetos que fortalecieron sus músculos al imaginar que levantaban pesas no necesitaron sentirse extasiados para cambiar sus genes, pero se inspiraron al usar su imaginación cada vez que las levantaban mentalmente, diciendo con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza. La emoción constante fue el catalizador energético que realmente mejoró el proceso. Sentir esa clase de intensa emoción nos permite obtener unos resultados mucho más espectaculares, con mucha más rapidez. La misma clase de sorprendentes resultados de la respuesta placebo. ¿Te acuerdas del estudio sobre la risa del capítulo 2? Unos investigadores japoneses descubrieron que ver una comedia de 1 hora en la televisión reactivaba 39 genes. ¡Wow! 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales del sistema inmunológico. Otros estudios han revelado que después de ver un vídeo humorístico, los participantes les aumentaron distintos anticuerpos. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill demostraron además que un aumento de emociones negativas producía un aumento en el tono vagal, un indicador de salud del nervio vago, el cual desempeña una parte muy importante en la regulación del sistema nervioso autónomo y la homeostasis. En un estudio japonés, las crías de ratas a las que se les hizo cosquillas 5 minutos al día durante 5 días seguidos para producirles una emoción positiva, generaron nuevas neuronas en su cerebro. En todos estos casos, las emociones positivas ayudaron a los sujetos a activar cambios físicos reales, mejoraron su salud. Las emociones positivas favorecen la buena salud del cuerpo y el cerebro. Observa ahora el patrón de muchos estudios sobre el efecto placebo. En cuanto el sujeto empieza a generar una clara intención sobre un nuevo futuro, deseando vivir sin dolor y sin estar enfermo, y la combina con una emoción intensa de entusiasmo y esperanza, anticipando que vivirá sin dolor o sin estar enfermo, el cuerpo deja de vivir en el pasado. Está ya viviendo en ese nuevo futuro, porque como se ha visto, el cuerpo no sabe diferenciar una emoción creada por una experiencia real de otra creada con los pensamientos. Este intenso estado emocional producido por el nuevo pensamiento es por tanto un componente esencial del proceso, porque constituye una nueva información del exterior de la célula y el cuerpo no sabe diferenciar una experiencia del mundo exterior de otra del mundo interior. ¿Te acuerdas del señor White del capítulo 1? Se entusiasmó al creer que se curaría con el nuevo y potente medicamento.
del que había oído hablar. Se alegró tanto que le dio la lata a su médico para que se lo administrara. Cuando lo hizo, no tenía idea de que era una sustancia inerte, pero como su cerebro no sabía distinguir las imágenes mentales de curarse impregnadas de una gran carga emocional de una curación real, su cuerpo respondió emocionalmente como si lo que se había imaginado ya hubiera sucedido. Su cuerpo y su mente trabajaron al unísono para enviar señales a nuevos genes de nuevas formas, y eso, en lugar del mecanismo del medicamento nuevo y potente administrado, fue lo que hizo que sus tumores se redujeran y que él se curara. Eso fue lo que creó su nuevo estado del ser. Pero cuando el señor Wright se enteró de que los ensayos clínicos sobre el fármaco habían revelado que el medicamento no funcionaba, volvió a sus antiguos pensamientos y emociones, a su antigua programación. Por eso es lógico que los tumores aparecieran de nuevo. Su estado del ser había vuelto a cambiar. Pero cuando su médico le dijo que podía conseguir una versión de mayor calidad del fármaco que antes le había funcionado, Wright volvió a ilusionarse. Realmente creyó que la nueva versión del medicamento funcionaría porque lo había comprobado en el pasado, o al menos eso fue lo que había creído. Naturalmente, en cuanto volvió a surgir en él la intención de curarse y empezó a pensar en esa posibilidad de nuevo, su cerebro volvió a activar y formar nuevas conexiones neuronales. Y él creó una nueva mente. Volvió a sentirse entusiasmado y esperanzado, y esas emociones produjeron las sustancias químicas en su cuerpo que reflejaban sus nuevos pensamientos. Y como su cuerpo no supo distinguir sus pensamientos y sentimientos sobre curarse de una curación real, respondió al unísono con su cerebro como si lo que se había imaginado ya hubiera pasado. Y sus tumores volvieron a desaparecer. Pero en cuanto leyó en las noticias que el medicamento milagroso no había sido más que un timo, volvió a sus antiguos pensamientos y emociones y por última vez y a su antigua personalidad junto con los tumores. Lo milagroso no había sido el medicamento, sino él. Él había sido el verdadero placebo. Por eso es lógico que en lugar de limitarnos a evitar emociones negativas como el miedo y la ira, intentemos además sentir realmente emociones positivas como agradecimiento, alegría, excitación, entusiasmo, fascinación, asombro, inspiración, maravilla, confianza, aprecio, bondad, compasión y fortaleza para aprovechar cualquier ventaja con el fin de maximizar nuestra salud. Los estudios revelan que sentir emociones positivas y expansivas como la bondad y la compasión, emociones que por cierto todos podemos tener, libera un neuropéptido distinto llamado oxitocina, que desactiva los receptores de la amígdala, la parte del cerebro que genera miedo y ansiedad. Al librarnos del miedo, podemos ser infinitamente más confiados, indulgentes y bondadosos. Dejamos atrás el egoísmo y nos volvemos altruistas. Y a medida que adoptamos este nuevo estado del ser, nuestros neurocircuitos nos presentan una infinidad de posibilidades que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Porque ahora no gastamos toda nuestra energía intentando averiguar cómo sobrevivir.
Los científicos están descubriendo áreas del cuerpo como los intestinos, el sistema inmunológico, el hígado y el corazón y muchos otros órganos que contienen sitios receptores de la oxitocina. Estos órganos son muy sensibles a los efectos beneficiosos de la oxitocina, lo cual a su vez se ha asociado con un aumento de la cantidad de vasos sanguíneos en el corazón. La estimulación de la función inmunológica, el incremento de la motilidad gastrointestinal y la normalización de los niveles de azúcar en la sangre. Volviendo al tema del repaso mental, recuerda que cuando lo realizas, el lóbulo frontal es tu aliado, porque como ya he señalado, esta parte del cerebro te ayuda a desconectarte del cuerpo, el entorno y el tiempo. Los elementos principales en los que te centras cuando vives en el estado de supervivencia te ayuda a ir más allá de ti, para entrar en un estado de pura conciencia en el que no existe el ego. En este estado, mientras visualizas lo que deseas, tu corazón está más abierto y las emociones positivas fluyen a través de ti. Mientras el bucle de sentir lo que piensas y pensar de acuerdo a lo que sientes actúa por fin en tu beneficio, el estado mental egoísta del modo de supervivencia desaparece. Porque ahora la energía que gastabas en él la aprovechas para crear. Es como si alguien hubiera pagado el mes de tu alquiler y tu hipoteca para que dispongas de un dinero extra y puedas usarlo como desees. Ahora entenderás por qué, si generas una clara intención sobre un nuevo futuro y la combinas con una emoción intensa y expansiva, y haces esto y una. Ahora entenderás por qué, si generas una clara intención sobre un nuevo futuro y la combinas con una emoción intensa y expansiva, y haces esto una y otra vez hasta crear un nuevo estado mental y un nuevo estado del ser, estos pensamientos te parecerán más reales que tu visión limitada de antes de la realidad. Por fin eres libre. En cuanto sientes esa emoción, puedes enamorarte con más facilidad de la posibilidad que has estado imaginando. El director de orquesta, el lóbulo frontal, se siente como un niño en una tienda de golosinas, entusiasmado y alegre. Ve toda clase de posibilidades creativas en cuanto a las combinaciones que puede hacer con las nuevas conexiones neuronales para formar nuevas redes en el cerebro. Y a medida que el director de orquesta nos desconecta de nuestro estado del ser antiguo y nos conecta a los circuitos de este nuevo estado del ser, nuestras sustancias neuroquímicas empiezan a transmitir nuevas señales a las células y al recibirlas, estas se preparan para hacer cambios epigenéticos que enviarán señales a nuevos genes de una forma nueva y poderosa. Y al sentir emociones intensas, como si la situación deseada ya hubiera sucedido, le estás enviando al gen la señal antes de que la situación suceda en el entorno. Ahora ya no tienes que esperar ni desear que ocurra por fin el cambio, sino que eres tú el propio cambio.